Bienvenidos a todos, listos para una nueva inmersión profunda. Lista. Esta vez nos adentramos en el Jardín del Edén. Un relato fascinante, sin duda. Exacto, lleno de simbolismo y con un montón de preguntas que siguen vigentes hoy en día. Totalmente. Para empezar, vamos a Génesis 2, donde se describe este paraíso terrenal. El Edén. Abundancia, paz, ríos que lo atraviesan, Pisón, Gijón, Tigris, Éufrates. Menuda imagen. Y no olvidemos los detalles. Oro, resinas aromáticas, ónice. Una descripción que sin duda despierta la imaginación. Más allá de la belleza física, el Edén representa esa armonía inicial entre Dios y la humanidad, ¿no? Es la imagen de la inocencia, de la unidad con lo divino. Exacto. Y en este escenario perfecto encontramos a Adán y Eva. Los primeros habitantes, Dios les encarga guardar y cuidar el jardín. desde el principio se les confía una responsabilidad, Una responsabilidad única, un papel activo en la creación. cuidar del Edén. ¿Qué nos dice esto sobre la relación original entre la humanidad y la naturaleza? Bueno, nos muestra que la responsabilidad por la creación formaba parte de la existencia humana desde el inicio. No éramos simples observadores, sino participantes activos. Exacto. Y hablando de elementos clave, no podemos olvidar el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Un elemento central, sin duda, bastante enigmático. Dios les permite comer de cualquier árbol, excepto de este que... ¿Por qué? ¿Por qué establecer este límite? Es una pregunta que ha generado muchas interpretaciones. Claro. Para algunos, la prohibición es una prueba de obediencia y libre albedrío. Ya veo. Otros lo interpretan como un símbolo de la responsabilidad moral, de las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Es fascinante cómo un solo elemento puede dar lugar a tantas interpretaciones. Sin duda. Y bueno, no podemos hablar del Jardín del Edén sin mencionar a la serpiente, ¿no? La serpiente, asociada a la tentación, al engaño. Exacto. Pero, ¿es solo un símbolo maligno o hay algo más? Yeah. ¿Tú qué crees? Es un personaje complejo. Si bien se la suele asociar con la maldad, también puede verse como un catalizador, un impulsor del conocimiento. ¿En qué sentido? Al tentar a Eva, la impulsa a cuestionar, a buscar un nuevo tipo de sabiduría. Es una perspectiva interesante. La serpiente como un agente de cambio, aunque ese Oh. cambio implique dolor y consecuencias. Y hablando de consecuencias, la desobediencia de Adán y Eva marca un antes y un después en la historia. Un punto de inflexión. ¿Qué sucede exactamente cuando comen del fruto prohibido? Bueno, al comer del fruto experimentan una nueva conciencia. ¿A qué te refieres? Se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, pero también adquieren un conocimiento que antes no poseían. El conocimiento del bien y del mal. Exactamente. Y esta nueva conciencia trae consigo la expulsión del Edén, ¿verdad? Sí, la expulsión representa la separación entre Dios y la humanidad. Un tema central en la Biblia. Totalmente. Es un momento crucial que nos habla de la complejidad humana, ¿no? Claro. El deseo de libertad, de conocimiento, pero también la necesidad de límites, de obediencia. Es una tensión constante en la experiencia humana. Y aquí entra el concepto del pecado original, desarrollado principalmente por figuras como Agustín de Hipona. ¿Podrías explicarnos este concepto con más detalle? Claro, el pecado original se refiere a la creencia de que la caída de Adán y Eva transmitió una culpa, una mancha a sus descendientes. Entiendo. Esta mancha nos inclina al mal, nos aleja de Dios. Es un tema complejo, con muchas interpretaciones. Sin duda. Y la historia del Jardín del Edén nos deja con muchas preguntas, ¿verdad? Muchas. ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Cuáles son los límites de esa libertad? ¿Y qué hay de ese deseo de ser como Dios? De buscar conocimiento y autonomía más allá de lo divino. Son preguntas que siguen resonando hoy en día. Y que seguiremos explorando en la próxima parte de nuestra inmersión. Los esperamos. Hasta la próxima. Volviendo al Jardín del Edén, me parece importante ver cómo este relato nos puede servir de guía en el mundo actual. Totalmente. Hemos explorado el simbolismo, la caída, las consecuencias. Pero, ¿cómo aplicamos estas lecciones a nuestras vidas hoy? ¿Qué nos dice esta historia sobre la condición humana en pleno siglo XXI? Bueno, creo que lo primero es entender que la redención no se trata de volver al Edén literal. Entiendo. No se trata de buscar un paraíso perdido, sino de una transformación interior. ¿Un paraíso interior? Exacto, sanar esa fractura con Dios, con nosotros mismos, con la creación. Un proceso de reconciliación, de armonía que empieza en nuestro interior. Sí, y se extiende hacia afuera. ¿Y cómo podemos lograr esa transformación? ¿Qué pasos podemos dar para sanar esas fracturas? La tradición cristiana nos ofrece una respuesta a través de la figura de Cristo. Cristo, ¿cómo se conecta con el relato del jardín?
Cristo se presenta como el nuevo Adán. Interesante. A través de su vida, muerte y resurrección, se convierte en ese puente que reconcilia a la humanidad con Dios. Ya veo. Vence la tentación, elige la obediencia al Padre y, a través de su sacrificio, ofrece la posibilidad de redención. Es decir, Cristo nos muestra un camino alternativo al de Adán y Eva. Un camino de obediencia, amor, sacrificio, que nos permite superar la separación, el dolor. Sí, Cristo nos enseña que la redención no es algo pasivo. Es un proceso activo, un cambio de corazón, un arrepentimiento de nuestros errores y un compromiso de seguir su camino. El camino del amor y la justicia. Así es. Entonces, la redención implica responsabilidad personal, compromiso con la transformación interior. Sí. Pero, ¿cómo se traduce esa transformación en nuestra relación con el mundo? ¿Cómo impacta en nuestras acciones, decisiones? Recuerda que a Adán y Eva se les encomendó guardar y cuidar el jardín. ¿Cuidan? Esa responsabilidad sigue vigente hoy. Ya. La redención implica sanar nuestra relación con Dios, pero también con la tierra, con todos los seres vivos. Es un llamado a la acción, a ser agentes de cambio en un mundo que necesita sanación. Totalmente. ¿Dirías que la historia del jardín, a pesar de hablarnos de una pérdida, también nos ofrece esperanza? Sin duda, nos recuerda que la posibilidad de un futuro mejor está presente. Un futuro. La redención es posible si elegimos el camino del amor, la justicia, el cuidado de la creación. Y con esa reflexión creo que llegamos a un punto clave en nuestra inmersión. Sí. En la última parte, exploraremos cómo podemos aplicar el concepto de redención a nuestras vidas en el mundo actual. Seguimos hablando de redención y me gustaría centrarnos en cómo aplicar este concepto a nuestras vidas en el mundo actual. Ajá. Nos ha hablado de transformación interior, de cambio de corazón, Sí. pero ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? ¿Cómo ser agentes de cambio en un mundo que parece alejarse del ideal del Edén? Es la pregunta clave y creo que la respuesta está en cómo vivimos, en las decisiones que tomamos cada día. La redención no es un evento único, sino un proceso continuo que se manifiesta en nuestras acciones. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? ¿Qué acciones reflejan esa búsqueda de redención hoy? Claro, pensemos en la responsabilidad que tenemos hacia la creación, cuidar del medio ambiente, luchar contra el cambio climático, promover la sostenibilidad. Acciones que reflejan un deseo de sanar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Es como si intentáramos restaurar la armonía original del Edén. Exactamente. Y no solo se trata del medio ambiente, también la justicia social, la lucha contra la pobreza, la desigualdad. Al defender los derechos de los más vulnerables, al construir un mundo más justo, estamos contribuyendo a la redención del mundo. Es interesante cómo conectas la redención con acciones en el mundo. Sí. Podríamos decir que la historia del jardín, a pesar del mensaje de pérdida, nos inspira a actuar, a luchar por un mundo mejor. Sin duda, la historia del Edén no es solo un relato del pasado, es una llamada a la acción en el presente. Una llamada a hablar. Nos recuerda que la posibilidad de un futuro mejor, de un nuevo Edén, está siempre presente. Un nuevo Edén. Pero no es un paraíso que nos será dado, sino uno que debemos construir juntos. Construir juntos. A través de nuestras acciones, decisiones, compromisos. Y esa construcción requiere un cambio de perspectiva, ¿no? Alejarnos del egoísmo, de la búsqueda de poder que nos llevó a la expulsión del Edén original. Totalmente. La redención implica un cambio de valores, una reorientación de nuestras prioridades. ¿En qué sentido? Poner el amor, la compasión, la justicia en el centro de nuestras vidas y que esos valores guíen nuestras acciones. Es un camino desafiante. Sin duda. Pero también lleno de esperanza. Sí. Y creo que la historia del jardín del Edén, a pesar de su complejidad, nos ofrece una guía en esa búsqueda de redención. Una guía. Tanto personal como colectiva. Así es. La historia del Edén nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestras decisiones, sus consecuencias, pero también nos recuerda que la posibilidad de un nuevo comienzo está a nuestro alcance. Un nuevo comienzo. Una reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con la creación. Y con esa reflexión tan esperanzadora, llegamos al final de nuestra inmersión en el jardín del Edén. Sí. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas. Y sobre todo, que les inspire a buscar la redención en sus propias vidas y en el mundo que les rodea. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.